La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Transmitimos a través de C Televisión por el canal 26.1 en señal digital y también a través del 126 en señal de cable. También nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras a través de CET Radio y, por supuesto, y como siempre, un abrazo muy cariñoso a todo el interior del estado y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Si usted quiere seguir vía Facebook Live en Secretaría de Educación, este programa lo puede hacer en la dirección www.cep.puebla.gov.mx. Antes de comenzar el programa, y como todos los días, saludo con afecto también al maestro Alejandro Filiberto Yautensi Cruz. Él es intérprete en lenguas de señas mexicanas y nos va a estar acompañando durante todo el programa. Muchísimas gracias al maestro Yautensi. Y fíjese que existen dos líneas telefónicas que usted debe tener a la mano si es que en algún momento tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna situación que quisiera aclarar. La Secretaría de Educación pone a su disposición estas dos líneas que son el 2222 2938 20 y 2222 2938 25 en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Si hay alguna situación, marque estos teléfonos y ahí le van a ayudar a lo que necesite. Y bueno, nosotros sabemos que necesitamos con mucha responsabilidad hacer este pacto comunitario al que estamos haciendo la invitación para que lo haga ya como un hábito, ya de siempre, ¿no? Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente durante 20 segundos y con mucha jabonadura, como estamos viendo en pantalla. También vamos a desinfectar y a limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia, por favor, de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Y también vamos a utilizar el cubreboca de manera asertiva al salir de casa. Si nuestro cubreboca es desechable, llegamos y lo depositamos en la basura. Y si es de tela, hay que lavarlo con agua y jabón todos los días. Es muy importante, con gran responsabilidad, participar en este pacto comunitario. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y fíjense que también hay una línea telefónica que la Secretaría de Educación les otorga por si tienen alguna duda sobre el proceso de preinscripción. Si hay algún asunto que quiere saber, que quiere arreglar acerca del proceso de preinscripción, usted debe llamar al 2223 09 55 60. 2223 09 55 60 y el horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, está apareciendo en pantalla 2223 09 55 60. ¿Alguna duda con el proceso de preinscripción? Esa es la línea a la que debe marcar. Y vamos a comenzar ya nuestro programa dándole la bienvenida a nuestro invitado, pero antes quiero agradecer muchísimo a la gestión del voluntariado de la Secretaría de Educación por permitirnos tener esta entrevista, este programa. Gracias de verdad a toda la gente del voluntariado de la Secretaría de Educación. Gracias a ellos y a esta gestión es que podemos platicar ahora con nuestro invitado y llevar a cabo este programa. Le doy la bienvenida al maestro Salvador López Hidalgo. Él es titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y divulgación de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Maestro Salvador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, Gaby. Muchas gracias también al maestro, al doctor Melitón Lozano Pérez por la invitación. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar acá y platicar un poco con niños, niñas, adolescentes y a los docentes que nos están viendo. Exactamente. A todas las personas que nos están escuchando, sobre todo porque es un tema que es muy interesante y que debemos tomar muy en cuenta porque
lamentablemente suceden muchas situaciones y bueno, pues el tema de hoy es prevención de la violencia y el acoso escolar. La cultura de la prevención es primordial, maestro, para poder erradicar estas situaciones que a lo largo del programa vamos a ir conociendo, vamos a ir desglosando. Y bueno, si gusta hablarnos acerca de qué es la violencia, esta palabra que quisiéramos que no existiera, sin embargo, hay que conocerla porque lo hay y vamos a ir platicando acerca de esto, maestro. Claro que sí, Gaby. Bueno, primero que nada hay que partir del hecho de que existen derechos humanos, ¿verdad? Y los derechos humanos son todos aquellos privilegios, prerrogativas que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano, que son intrínsecos a nosotros, ¿verdad? Y que su fundamento es la dignidad humana. Por lo tanto, al no existir o al dañar esa dignidad humana, pues surge lo que se refiere una violación a esos derechos humanos, una violencia. Violencia, sí. Entonces, vamos a partir con la definición de qué es la violencia. Vamos a decir que la violencia es el uso del poder o de la fuerza, ¿verdad? Este uso de poder que lo puede realizar, pues en caso de los niños y adolescentes, a lo mejor lo puede realizar un adulto sobre un niño, ¿verdad? O algún niño sobre otro niño, pero que tenga cierto poder, ¿verdad? Y que sea efectivo o en grado de amenaza. ¿Qué quiere decir efectivo? Pues que se realice esa violencia, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues a través de golpes, de torturas, etcétera. Y amenazas, pues son aquellas situaciones que afectan, por ejemplo, pues situaciones dichos o situaciones que afectan psicológicamente a las personas, ¿no? Entonces también esta violencia pues va a producir un daño físico, como lo vemos, en cuestión de heridas, fracturas, lesiones, homicidio, etcétera, en donde ya causan la muerte, o un daño psicológico que, bueno, pues puede causar ciertos tipos de trastornos, ¿verdad? Tanto baja autoestima, afectaciones en cuestiones de poder trabajar de manera formal, etcétera, etcétera. Son las consecuencias que puede ocasionar, por ejemplo, una violencia, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia y, por lo tanto, diferentes tipos de consecuencias. Así es. Entonces, esta es una definición un concepto de manera genérico. Así es. Ese es el concepto, es con lo que vamos a iniciar. Y estas cuestiones, sobre todo, a veces pensamos que violencia son golpes, maltrato físico, pero también el maltrato psicológico, el emocional, ese realmente también tiene una afectación en los niños, las niñas y los adolescentes y se puede permear en las aulas y ahora en este modelo a distancia. Que es lo que vamos a hablar un poquito más tarde, lo referente al bullying, que esos tipos de trastornos, pues uno creyera que son de manera momentánea en ese momento, pero pueden ser a lo largo de la vida, no pueden hacer afectaciones a lo largo de la vida y en ocasiones pues son terminales, ¿no? Porque ya puede causar el suicidio. Entonces vamos a ir viendo todo ese tipo de violencias, pero antes de esa violencia pues vamos a hablar cuáles son los tipos de violencias que existen, porque no es la única violencia, ¿no? Es una parte de las violencias que existen. Así es. Y entonces justamente ya conocimos el concepto y ahora vamos a hablar de estos tipos de violencia. Vamos a tipificarlos, como decíamos, para ir desglosando el tema. Exactamente. Hay diferentes tipos de violencia, hay algunas otras divisiones, pero bueno, esta es la que creo conveniente y hablamos de violencia directa, que es la que realmente todos conocemos, es aquellos golpes, ¿verdad? Aquellas torturas, aquellas lesiones que se causan a una persona, ¿no? O que incluso causan la muerte, ¿no? Entonces es la violencia que realmente la podemos notar. A mí si me dan un golpe, pues me va a quedar un moretón y lo podemos notar. Si me rompen, ¿verdad?, el brazo, pues voy a tener una fractura, ¿verdad? Y entonces pues, lo voy a poder notar, ¿verdad? O que causen la muerte. Entonces, digamos que la violencia directa es la que percibimos, la que se nota, la que deja alguna huella, ¿no? Algún moretón, alguna fractura, la que podemos ver. La que podemos percibir más fácilmente, ¿no? Y después también tenemos la violencia cultural, que esa desgraciadamente está dentro de todos nosotros, dentro de nuestra sociedad, dentro muchas veces de nuestra familia, ¿va? Y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos estereotipos sociales, ¿va? Aquel tipo de violencia religiosa, es decir, si llega
un niño o una niña que pertenece a otra religión a una escuela y a lo mejor por el simple hecho de que a lo mejor vieron en la televisión algunas actitudes de esas religiones, pues ya los discriminan, ¿no? O también la parte de la violencia en relación a su condición de etnia, una condición étnica, pues también, ¿no? Si viene a lo mejor un niño de alguna población rural a una escuela urbana, pues vemos también que existe violencia, ¿no? Una discriminación hacia él. Entonces es otro tipo de violencias. Y la que más conocemos de las violencias culturales, pues es la violencia de género, ¿no? Que ahora estamos trabajando en muchas instituciones para tratar de erradicar y combatir esa estereotipos, ¿va? Y ese tipo de violencia de género que está perjudicando mucho a nuestra sociedad. Claro, ¿no? y justamente ayer, que fue día 25, recordamos que los 25 de cada mes invitamos a esta campaña para aportar alguna prenda o algún distintivo naranja, ¿no? Porque estamos en contra de la violencia a las mujeres y a las niñas. Entonces, este tipo de violencia que está tan marcada ahora forma parte de la violencia estructural, ¿no? La violencia cultural. Cultural de la que nos estabas hablando. Exactamente. Entonces, la violencia cultural que se llama violencia de género, ¿verdad? Son aquellos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con eso, ¿no? Aparte de, podemos dividir esa violencia de género en violencia visible e invisible, ¿no? Digamos que la violencia invisible, pues son todos los micromachismos, ¿verdad? Todas las segregaciones que hacen de manera social. Que sobre todo van iniciando de una manera muy sutil. Exactamente, ¿no? El lenguaje sexista, los chistes en contra de las mujeres, etcétera, ¿no? Que eso va poco a poco convirtiéndose en otras cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, después ya vienen las amenazas, después vienen las violencias económicas, las violencias patrimoniales, y luego finalmente ya vienen otro tipo de violencias mucho más fuertes, como son la violación, el acoso sexual y finalmente el feminicidio, ¿no? Así es. Entonces, pues un feminicida no empieza de la noche a la mañana siendo un feminicida, sino que eso lo va realizando ese tipo de violencias desde las invisibles hasta las visibles. Es todo un proceso, por eso justamente es la prevención. Fíjense que amablemente el maestro Salvador nos trae estos libros que les voy a mostrar. Tenemos 5 libros y ustedes pueden tener unos en sus manos también. Esto lo vamos a decir más adelante, cómo se pueden llevar estos libros. Sin embargo, se los quiero mostrar pues para que vean son cuentos. Cuentos de bandera blanca. Cuentos de bandera blanca, ¿verdad? Ahí están los teléfonos en cabina, por favor. A las primeras 5 personas que nos llamen pueden tener estos libros 22 22 73 77 16 o terminación 17. 22 22 73 77 16 o 17 y se pueden llevar estos libros. Son 5 volúmenes. Tenemos 5 para ustedes. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Ojalá y participen con nosotros. Sí. Ahora, vamos con la violencia infantil. Bueno, antes que la estructural. La estructural es aquella violencia que en realidad realiza muchas veces la propia sociedad, por ejemplo, en el delito, por ejemplo, de trata de blancas, que, por ejemplo, hay municipios que ya la consideran normal, ¿no? O las instituciones, ¿no? Las autoridades. Es la violencia estructural, es decir, si un niño, por ejemplo, o una familia no tiene acceso a la salud, por ejemplo, porque tiene que desplazarse horas para poder llegar a un centro de salud, ¿no? Por ejemplo, en muchos países hay veces que se trasladan 4 o 5 horas, o incluso dentro de nuestro país, para poder llegar al acceso a la salud, ¿no? O a la educación, etcétera, ¿no? Entonces, son ese tipo de violencias estructurales, cuando la autoridad, a lo mejor por ciertas omisiones, entonces viola los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Así es. Bueno, y entonces, ahora sí, este tema que es muy fuerte, la violencia infantil. La violencia infantil. La violencia infantil, bueno, la podemos dividir por edades. Tenemos la que se encuentra de los 0 a los 6 años, que se refiere a la primera infancia. Pues este tipo de violencia normalmente lo va a realizar pues el padre o tutor o el cuidador, ¿verdad?, que tenga del niño. Además, esta misma violencia también muchas veces la realizan algunas autoridades. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
porque dentro de los derechos que tiene un niño, pues tienen derechos a la salud, a la educación, a la alimentación, y hay veces que las familias, por su condición de pobreza, pues no tienen los recursos necesarios, por ejemplo, para una buena alimentación de un niño. Y esta edad del niño es la más importante en la vida del ser humano, porque se crean tantas neuronas que en la vida se vuelven a crear. Entonces, las neuronas que no se pudieron, no nacieron en ese momento, no van a poder nacer en otro momento después. Entonces, se calcula que un 25 o 30% de la productividad de un ser humano se reduce por no tener una buena primera infancia. ¿Qué implica tener una buena primera infancia? Pues tener una buena salud, una buena alimentación y lo relativo también a los cuidados cariñosos, ¿no? A la afectividad. Esa afectividad que deben tener, que a lo mejor se oye muy romántico, pero es muy, muy importante. Entonces, es necesario que se tenga una primera infancia y ahí tenemos que, como autoridades, poner el énfasis en esto. Así es. Y luego la violencia ya en la edad escolar. En la edad escolar. Esa ya es de los 6 a los 11 años. De los 6 a los 11 es donde empieza también la parte del bullying, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y también en esa edad escolar, pues también vemos muchas veces agresiones en ocasiones, que ya se ha disminuido, pero algunos maestros todavía suelen realizar ciertas agresiones, que esperemos que no sea el caso de los docentes poblanos, que realmente, efectivamente, no tenemos muchas quejas dentro de la comisión sobre este punto. Entonces, ahí es donde ya también empieza el bullying, cuando es una agresión de un compañero con otro. Y en la adolescencia, pues se da otro tipo de violencia, ¿no? Ya es de los 12 a los 17 años. Sigue también la parte del bullying, pero también ya empieza a haber cierta violencia por parte de la comunidad, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, las adolescentes, ¿no?, reciben cierta violencia por cuestiones de acoso sexual, violaciones, ese tipo de situaciones ya se empiezan a ver en ese tipo de edades, ¿no? Tenemos otras formas de violencia, maestro. Otras formas de violencia que son mucho más fuertes, ¿no? Esas, por ejemplo, la corrupción de menores y todo lo relativo a la trata de personas, de niños y adolescentes, que cada vez es más fuerte. Como dato estadístico, les quiero informar que es el segundo negocio más lucrativo en el mundo. Entonces, tenemos que parar esa situación, ¿no? Porque cada vez crece y crece. Y trata de personas no se refiere únicamente a la parte sexual, sino que la trata de personas también se refiere a lo que es el trabajo infantil. Y por eso también ahora ya nos hemos reunido algunas instituciones para trabajar respecto a esos temas, ¿no? Empezar a erradicar y combatir todo lo referente a la trata de personas. Así, ¿no? Es, ¿no? Realmente mejorar en estos temas, tomar acciones sobre todo. Y bueno, justamente estábamos hablando de este acoso escolar o bullying que tanto se da, ¿no? Estar molestando, de estar teniendo una conducta exacerbada con otro compañero, ¿verdad? ¿Qué es este acoso escolar o bullying? El acoso escolar o bullying, que se denomina a nivel mundial, es el comportamiento negativo, repetitivo e intencional que llevan a cabo uno o más individuos contra una persona que tiene dificultades para defenderse. Es la relación interpersonal caracterizada por el desequilibrio de poder o fuerza que ocurre de manera repetida durante algún tiempo y no existe una provocación aparente por parte de la víctima. Es decir, que este bullying pues normalmente se da entre pares, es decir, entre compañeros de escuela, ¿no? Porque si no se da entre compañeros de escuela, entonces vamos a denominar violencia escolar. Es decir, si esta violación se da entre un maestro y un alumno, pues sería violencia escolar, pero no bullying, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ver primero que es un comportamiento negativo, repetitivo e intencional, es decir, una violación a derechos humanos de un niño a otro porque está violando su dignidad humana. 2, se lleva a cabo entre individuos, entre uno que tiene mayor poder que otro, es decir, un niño más grande o más fuerte, o que a lo mejor la otra persona tiene dificultades para defenderse, ¿no? Esa es la situación. Y
se caracteriza porque es repetitivo. Ujú. Es decir, O sea, una broma se hizo una cotidiana vez, se hace otra vez. Exactamente, Ay, caramba, ¿no? sí. Y no es cuestión de que una bromita simple y que a lo mejor los dos acaban riéndose, eso no es bullying, ¿no? El Claro. bullying es algo que ya te afecta Es repetitivo y te porque es afecta. repetitivo y te está afectando. En pantalla, ¿qué estamos viendo, maestro? Bueno, es acá donde se establece la definición, el artículo 2º, fracción primera de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Ahí es donde se señala esta definición que les acabo de leer. Bien, Entonces, y bueno, antes de pasar sí. a los tipos de bullying, ¿no? Porque también vamos a hacer esta tipificación, bueno, pues voy a dar el nombre y agradecer a las personas que participaron para llevarse estos cuentos de bandera blanca que amablemente nos trajo el maestro Salvador, Leonorina Sánchez Rosas, el ingeniero Javier Guzmán, Omar Zúñiga Vázquez, Catalina Flores y Elisa Areli Espinosa. Muchas gracias. Pueden pasar a recogerlos, Boulevard Atliscayo 1910. En la recepción pueden recoger su premio con una identificación, por favor. Muchísimas gracias por participar y gracias, maestro, por traernos estos obsequios que nos van a ser de les van a muchísima gustar, sí. utilidad. Claro que sí. Son cuentos que nos enseñan algunos derechos humanos y valores que deben de tener Es lo más los importante, niños, ¿no? tenerlos desde pequeños para llevarlos a la vida. Y como comercial los pueden oír también en la plataforma de la Comisión de Derechos Humanos, ahí se encuentran todos estos cuentos Todos los para quienes audios. no pudieron tenerlos en este momento. En físico también los pueden escuchar. Ahora sí, en los tipos de bullying, De bullying o acoso escolar. Exactamente. Dentro del bullying, pues hay diferentes tipos de bullying, ¿no? El verbal, que bueno, pues son por medio de insultos, burlas, apodos y menosprecios que se realizan a lo mejor en público para poner en evidencia a la persona a la víctima, ¿no? Al más débil en este caso. La física, que es a través de empujones, golpes, destrucción de su material o pertenencia. La física también puede dividirse en la material, ¿no? Es decir, en la física, es decir, a la persona, o la material cuando se dañan sus pertenencias, ¿sí? Que les quitan su lunch todos los días, Sí, los hombre. dejan sin comer, ¿no? Y la psicológica, ¿no? A través de amenazas y conductas encaminadas a atacar a la autoestima, ¿verdad?, del individuo y aumentar su malestar, causando ansiedad, miedo e inseguridad personal. La social, que esta, fíjate, Gaby, que esta realmente la realizan más las mujeres. ¿La social? Las alumnas, es decir, la parte de la exclusión, ¿verdad?, que dan una sensación de que marginan a su compañera, ¿no? Y entonces le causan una cierta soledad. Así como hoy no vamos a comer el lunch contigo y vete para Ajá. allá y cosas así. Sí, porque a lo mejor las mujeres no realizan tanto la parte de física, de golpes y la verbal, sino que utilizan más la social, es decir, hacemos grupito y dejamos fuera a una compañerita, ¿no? También ahora, y es una cuestión con la cuestión tecnológica, esto Claro. de la intimidación cibernética o el Exactamente. cyberbullying. El ciberbullying, ¿no? Es uso de medios electrónicos como páginas de internet, chats, redes sociales, correo electrónico, teléfono celular, ¿verdad? Esta es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque el niño ya no solamente está preocupado en el momento que está en la escuela, ¿verdad? Ya no se preocupa por las 5 o 6 horas que están en la escuela, sino que se preocupa todo el día, las 24 horas del día, y se preocupa por mucho tiempo, porque se queda en las redes. Así es. Entonces, el bullying permanece ahí y es mucho más grave, ¿no? Es una angustia total para ese niño, ¿no? Entonces, Claro. esa es la peor que tenemos actualmente. ¿Y cuáles son las consecuencias, no? ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Porque eso es lo importante y lo que deben de ver aquellos niños o niñas, porque muchas veces a lo mejor no se están dando cuenta del daño que están causando. Así es. Entonces, vemos que en el bullying pues, va a causar un deterioro en el aprendizaje, ¿sí? El niño, pues obviamente, al recibir ese bullying, pues no va a aprender, ¿no? Sí. Está preocupado en qué me van a hacer, Así ¿no? es. ¿Qué me van a romper ahora? Está agobiado. Está agobiado, entonces no pone atención a la maestra, está pensando a ver cómo me voy a esconder o cómo voy a correr, ¿no? Bajo autoestima, ¿no? Entonces le perjudica esa baja autoestima, y esa baja autoestima no nada más es en el momento, sino es también
en su vida futura. Claro, ¿no? pero a mí y yo creo que debemos aterrizarlo en qué podemos hacer en caso de violencia y acoso escolar, ya que se generó, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en la escuela hay un procedimiento, que este procedimiento pues lo tiene la UNICEF, ¿no? Y que de la UNICEF pues bajó a las leyes, tanto a la nacional como a las estatales, y bueno, nos dicen que primero en caso de que se detecte el bullying, ya sea por el alumno o por el maestro, estos se lo deberán de informar, ¿no? Los alumnos deberán de informar al maestro que existe bullying, y el maestro ahí tendrá que mucha sensibilización en esa situación, debe hacerles caso, ¿no? Porque muchas veces dicen, no me molesten ahorita, no, hay que tomar en cuenta esa situación y ponerle atención cuando existe una queja de bullying. Y el maestro lo informará al directivo. El directivo, a su vez, ¿verdad?, tendrá que comunicarlo a los padres de familia, pero no nomás a los padres de la víctima, sino que tendrá que también posteriormente realizar una reunión, ¿verdad?, con los papás de la víctima y del bully, el que la genera. Buleador, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque el que la genera, pues a lo mejor también tiene ciertas cuestiones de violencia familiar dentro de su casa y por esa situación realiza bullying en la escuela, ¿no? Vamos, digamos, en escalerita para abajo, ¿no? O sea, y después vamos a entrevistar a los alumnos y ahí viene el acosador y el acosado. Exactamente, serían los papás y los dos alumnos. Así es. Y todos deberán de tener un tratamiento psicológico, no nada más la víctima, sino que todos deberán de tener un tratamiento psicológico para que se eviten nuevamente este tipo de situaciones. Y la escuela finalmente deberá realizar acciones para cambiar este clima agresivo y restaurar la convivencia pacífica. Ahora bien, es importante, por ejemplo, que dentro de las escuelas siempre exista un buzón, ¿no? Un buzón para que se pongan las quejas relativas al bullying, y también deben existir pues psicólogos, ¿no? Todas las escuelas deben de contar con un psicólogo que pueda atender todo este tipo de situaciones. Eso es muy importante. ¿Cómo podemos actuar a partir de los derechos humanos? En ese sentido, bueno, a comenzar, como les decíamos, es una especie de violencia, entonces viola los derechos humanos, ¿no? Es una conducta delictiva, aunque la realizan niños o niñas, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no se puede sancionar como se sancionaría un delito, pero es una conducta delictiva porque a lo mejor están recibiendo golpes, ¿no?, están recibiendo amenazas, entonces es una violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces eso lo tienen que saber muy bien los alumnos y alumnas, ¿ah?, y de ahí partir, ¿no?, porque está violentando la dignidad humana de esa persona. ¿Cuáles serían esos focos rojos que nos van a ir dando idea de que algo no funciona muy bien y justamente atenderlo y atacarlo en una etapa 1, en una fase primera? Bueno, primero lo que tenemos que hacer son medidas preventivas, ¿no? La capacitación, ¿no? Hay que capacitar al personal, en este caso al personal docente, sobre qué hacer en caso de que se presenten este tipo de situaciones, ¿no? Hay que sensibilizar, ¿verdad?, tanto a las autoridades como a los padres de familia, ¿no? También hay que capacitar a los padres de familia en esa situación, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? ¿A dónde acudir? ¿Verdad? Y al alumnado, ¿no? El alumnado también hay que sensibilizarlo, hay que enseñarles que esa es una violación a los derechos humanos de las personas y las consecuencias que se producen por esta situación, ¿no? O sea, son consecuencias que pueden incluso terminar con la vida de esa persona, ¿no? Hay 19,000 suicidios al año por cuestiones de bullying. Queremos que no se den, queremos bajarlas y por supuesto agradecerle también, maestro Salvador López Hidalgo, el que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, y también de nueva cuenta vamos a reiterar nuestro agradecimiento al voluntariado de la Secretaría de Educación, porque por esta gestión es que pudimos tener esta entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas del voluntariado de la Secretaría de Educación y bueno, pues de manera muy breve les recuerdo, si tiene dudas sobre el proceso de preinscripción, hay que llamar al 22 23 09 55 60 en un horario de atención de 8 a 6 de la tarde, 22 23 09 55 60. Y antes de despedirme, le agradezco al maestro Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos acompañó en el programa. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. Que tenga muy buen día.
La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.